Bueno, ahora vamos a hablar de una parte muy importante de nuestro cuerpo, una base que nos sostiene. Se llama la columna vertebral. Probablemente ya han escuchado hablar de ella. Bueno, si no lo sabían, los seres humanos tenemos 33 vértebras, pero esto va variando a lo largo de nuestro desarrollo evolutivo. Va a llegar un punto donde nuestros huesos del coxis van a comenzar a soldarse juntos, entonces puede que este número varíe. Por ahora vamos a acordar que tenemos 33 vértebras y estas se dividen en diferentes zonas. Primero vamos a tener la zona que está aquí marcada por azul. En esta zona estarán designadas todas las vértebras cervicales. Vamos a marcarla con una C para poder recordarlo. En esta zona que está marcada justamente con azul, vamos a tener 5 vértebras. Y ahorita vamos a explicar cómo se van a ir enumerando. Después de eso tenemos la zona naranja, la cual va a corresponder a la columna torácica. Entonces serán las cervicales torácicas. En esta zona vamos a encontrar 12 vértebras. A continuación de esa encontramos la zona verde, que es la zona lumbar. Esta va a contar con 5 vértebras. Y tenemos aquí también la zona morada, que será la zona del sacro. Tendremos una S para marcarla y aquí también se van a encontrar 5 vértebras. No se puede distinguir bien. Esta es una S y esas son 5. Y esta pequeña zona amarilla que nos encontramos aquí va a ser la zona designada al coxis. Le pondré una CO para no revolvernos con las cervicales. Ok. En el coxis, como ya les había comentado, las vértebras que encontremos van a variar. Vamos a hablar un poco más de las generalidades de la columna. Tenemos los humanos un punto o un centro de gravedad corporal, el cual se encuentra justo en esta zona, la cual voy a marcar con rojo para poderla distinguir con mayor facilidad. Aquí. Ese es nuestro centro de gravedad, en el cual todo el peso se va a balancear. Y a partir de ese también vamos a contar con una línea de gravedad que atraviesa toda nuestra columna. Vamos a marcarla también con rojo. Así. Tenemos nuestra línea de gravedad. Como podemos notar, vamos a tener diferentes curvaturas a lo largo de la columna. Y estas tienen su nombre especial. Vamos a notar la primera curvatura, la voy a marcar con azul. Esta. ¿A cuál se parece? La cervical se parece a la lumbar. Estas curvaturas las voy a poner aquí. Se les denomina lordosis. Lordosis. Y luego también entonces podemos notar que existen otro tipo de curvaturas, las cuales voy a marcar con verde para poder diferenciarlas. Van hacia el lado opuesto, como podemos ver. Y esa sería la zona torácica y la del sacro. Y esta curvatura, también la voy a marcar aquí, tiene un nombre distinto. Se le va a denominar cifosis. Cifosis. Entonces, como podemos ver, y estas no siempre están presentes, ya que la columna de un recién nacido solo va a contar con cifosis. Vamos a tener aquí al recién nacido y su columna irá así. Y a lo largo de la pubertad y su desarrollo adulto se irá formando la curva que todos conocemos, algo por el estilo, no tan extremo como mi dibujo, pero así será como se va a doblar la columna. Podremos ir viendo a lo largo de cómo se va desarrollando la columna que no todas las vértebras van a ser iguales. De hecho, aquí tenemos algunos ejemplos de cómo van variando dependiendo de la zona en la cual estén ubicadas. Pero de eso vamos a hablar un poco más adelante explicando cada una. Y por último, vamos a destacar estas pequeñas zonas que se encuentran entre las vértebras, son más notorias en algunas partes que otras, que se llaman discos invertebrales. Vamos a marcarlo como discos invertebrales. Ok, estos van a separar entre vértebra y vértebra para evitar su roce y así nos podamos mover mucho mejor. Ok, como les había mencionado anteriormente, vamos a enumerar las cervicales de cierta manera en que nos ayuden a ubicar en qué zona van a estar y de qué cervical estamos hablando, de qué vértebra estamos hablando. Comenzaremos con las vértebras cervicales. Hasta arriba tenemos dos vértebras muy peculiares de las cuales vamos a hablar en un momento. Va a ser la C1 y la C2.
La C1 es la primera vértebra que tenemos y se va a denominar atlas. De hecho, el nombre lo recibe ya que en la mitología hay un hombre el cual estaba encargado de sostener el mundo en sus hombros. Entonces se llamaba Atlas. Por lo pronto el Atlas va a estar sosteniendo el cráneo. Por eso se le puso Atlas. Muy curioso todo esto de la anatomía. Después del Atlas vamos a encontrar el axis. Axis que se ubica en la C2. Ok, ahora sí, ya que especificamos bien esas dos, de las cuales hablaremos más en un momento, vamos a ver cómo se enumeran. Como habíamos comentado, en esta zona, en la cervical, vamos a contar con 5 vértebras, por lo cual serán denominadas sencillamente por C1, C2, C3, C4, C5. En orden como van descendiendo. Enseguida vamos a tener la zona, exacto, lo adivinaron, la torácica. Y como podemos asumir, se va a enumerar de la misma manera en la que se enumeró las cervicales. Será en orden descendiente T1, T2, T3, continuamente hasta llegar a la T12, ya que en esta zona encontraremos 12 vértebras. En la siguiente nos encontramos en la zona lumbar, por eso se le denomina con una L a todas las vértebras, que son 5. Entonces irá L1, L2, L3, continuamente también. Todo va en orden de cómo van descendiendo. Luego vamos a encontrar con la zona del sacro y la zona del coxis, de la cual también hablaremos un poco más específico adelante. Y aquí en esta zona podemos ver cómo se posiciona la columna vertebral en el cuerpo. Como comentamos anteriormente, estas dos son las vértebras que tendremos diferentes que se encuentran en la zona cervical. Vamos a volverlas a marcar como habíamos hecho. El atlas es esta primera que podemos ver aquí, es la C1. Y este es el axis, es el C2. Está enseguida del atlas. Tienen diferentes partes de vértebra, las cuales vamos a identificar. Por ejemplo, esta zona de aquí, esta va a ser el tubérculo anterior. O sea, está enfrente, del lado en donde estaría nuestra cara. Y por acá atrás vamos a tener el tubérculo posterior, el cual no se puede distinguir muy bien en esta imagen. Veremos si en la siguiente se puede distinguir un poco mejor. Estas son apófisis transversas. Y podemos notar que tiene unos pequeños cavidades, hoyos por así decirlo. Les llamaremos forámenes transversos. Apófisis transversa, foramen transverso. Está un poco sencillo de acordarnos. Ahora, en esta zona que voy a marcar con rojo, esta de aquí, será la carilla articular para el diente. ¿A qué nos estamos refiriendo? Denme un momento y les voy a indicar con rojo cuál es el diente cuando hablemos del axis. Ok, continuemos. Ahora vamos a también tener, voy a marcarlas con verde, las carillas articulares superiores. Esta y estas. A esta curvatura que encontramos aquí le denominaremos como arco posterior. Arco posterior. ¿Ok? Y en esta zona, tal vez el ángulo no nos está favoreciendo mucho, pero en esta zona y en esta zona van a ver, vamos a circular esto para no confundirnos. ¿Ok? En esa zona va a estar el surco para la arteria vertebral, porque por todo esto va a atravesar una arteria para poder irrigar al cuerpo. Entonces vamos a ponerlo como arteria vertebral. Es el surco, hay que recordar. Luego, esta zona de aquí y la zona que va correspondiente de este lado, de la cual no podemos ver muy bien por el ángulo, se les va a denominar como masas laterales. Masas laterales. ¿Ok? Entonces, creo que ya quedó todo claro. Ese es el atlas. Voy a marcar una división con color amarillo para no confundirnos con el axis, del cual vamos a hablar enseguida. Marcando otra vez que esta es la vértebra C1, esta será la C2. Muy bien, ya que no nos vamos a confundir, vamos a hablar ahora un poco sobre el axis. Como les había comentado, arriba, en la zona marcada con rojo, va a estar la carilla articular para el diente. ¿Cuál es el diente? Ay, pues los dientes están en la mandíbula, ¿qué está pasando? Pues esta pequeña protuberancia que podemos ver aquí se le denomina diente.
Y ahí es donde va a articular con la zona de arriba. Ahorita vamos a ver cómo articula en el cuerpo para poderlo dimensionar de una mejor manera. Ok. Esta zona de aquí será la carilla articular anterior, la cual nos queda de frente, carilla articular anterior. La voy a marcar como aquí, carilla articular anterior, CAA. Fácil de acordarnos, muy bien. Ahora vamos a tener de este lado las apófisis espinosas. Parecen dos pequeñas espinas. Entonces serán apófisis espinosas. Y estas serán las apófisis transversas, que también encontraremos así como encontramos arriba. Muy bien, ya que ubicamos eso, es muy importante especificar este pequeño hoyo, voy a marcarlo con verde, y este se les denomina foramen. Foramen, muy bien, vertebral. Vertebral. Lo dejaremos así, para resumir un poco más. ¿Ok? Ya que tenemos todo eso marcado, podemos denominar que este, lo voy a marcar con esta línea, será el arco vertebral. Arco vertebral. Bueno, como podemos ver, aquí también vamos a contar con un pequeño hoyo, por así decirlo, y como ya lo sabemos, a los hoyitos, cavidades, se les denomina forámenes. Pero este foramen va a ser el foramen transverso, como acá arriba. Detrás de esto vamos a tener también la carilla articular anterior, posterior, anterior. Y a esta zona de aquí, marcándola un poco más grande para definirla mejor, se le denomina como el cuerpo de la vértebra, pero se ve un poco más definido en las vértebras cervicales típicas. Pero estas serían atípicas, ya que, como el nombre lo dice, no son típicas en toda la columna. Bueno, aquí podemos ver rápidamente lo que les había comentado. Este es el diente del axis que está embonando con el atlas. Se ve de esta manera en nuestro cuello, como podemos ver, C1 es la primera vértebra de las cervicales, C2, como ya lo habíamos denominado, atlas, axis. También aquí podemos ver otra manera en cómo embonan, podemos ver los forámenes, estas serían las carillas articulares, los cuales pues articulan, como el nombre lo dice, las apófisis espinosas, y así estaría el acomodo en nuestro cuello. Son las vértebras más peculiares con las que contamos, son muy diferentes a todas las demás que veremos a continuación. Bueno, como les había comentado, hay vértebras típicas que son las más comunes, las más abundantes, por decirlo de esta manera. Cuentan con ciertas partes que las tienen todas en común. Vamos a resaltarlas a continuación. Como ya habíamos dicho, las vértebras cuentan con un foramen. Bueno, este foramen también se le puede conocer como agujero vertebral. Y ahora sí que va a ser un orificio que está delimitado por la cara posterior del cuerpo y por atrás están las láminas. Es también la base de la apófisis espinosa, la cual ahorita les voy a señalar. Y una superposición, o sea, un foramen sobre otro, el conjunto va a formar el conducto raquídeo, también conocido como conducto medular, que como el nombre nos está indicando, es donde se va a alojar la médula espinal. Bueno, las vértebras van a contar con una sección denominada cuerpo, que es muy fácil de identificar, es la más grande. Van a contar con el cuerpo y ocupa la porción anterior de la vértebra. Tiene una forma pues cilíndrica y como ya les comenté es la más voluminosa. También va a contar con dos apófisis transversas. Vamos a ubicarlas, esta es una apófisis transversa 2. Apófisis transversa, cuentan con dos, están transversas. Y luego, como ya les había comentado, va a contar con una apófisis espinosa. Está fácil de identificar ya que es un poco más puntiaguda y pues parece una espina. Apófisis espinosa, también podemos verla desde el lado lateral, apófisis espinosa. Esta varía mucho dependiendo de las vértebras, se va ampliando, acortando y cambiando el ángulo en el cual está posicionada. También vamos a contar con 4 apófisis articulares. Ubicándolas serán 2 apófisis
articulares, como aquí podemos ver, apófisis, vamos a ver, articulares superiores. Y por consecuente vamos a tener dos apófisis articulares inferiores. Se encontrarán aquí y aquí. Ubicaremos los dos pedículos con verde para poderlo diferenciar. Es 1, 2. Se les denomina pedículos. Los marcaré así, pedículos. Muy bien. También contamos con dos láminas vertebrales, las cuales se encuentran aquí y aquí, marcándolas como láminas vertebrales. Bueno, marqué la lámina vertebral y el pedículo con verde, ya que juntos van a formar el arco vertebral. Bueno, muchas vértebras van a articular con costillas, por lo tanto van a tener carillas articulares costales. Vamos a indicarlas con color rojo para distinguirlas. Carilla articular costal, carilla articular costal. Muy bien, va a ser donde va a embonar con las costillas, pero nuevamente no todas las vértebras funcionan de la misma manera ni articulan con lo mismo. También van a tener carilla articular superior, que será esta zona, y será esta zona, que van a articular con sus vértebras superiores. Se va embonando poco a poco. Hay que recalcar que entre vértebra y vértebra vamos a tener los discos vertebrales. También vamos a contar con una carilla costal inferior y una carilla costal superior. Carilla costal superior, carilla costal, esta zona de acá abajo, inferior. Desde este ángulo del lado del izquierdo podemos solo ver la carilla articular superior. Y por consecuente, bajo estas estarán las carillas costales inferiores. Y pues esas son las partes típicas de las vértebras. Típicas. Pero dependiendo de la zona irán cambiando diferentes partes. Vamos a verlas. Bueno, como podemos ver aquí rápidamente, estas vértebras son diferentes. Hay que notar, esta es una vértebra cervical, lumbar y dorsal. Ok, podemos ver que la vértebra cervical va a tener un cuerpo peculiar, diferente. Muchos dicen que lo tiene de manera arriñonada, como la imagen que intenté dibujar ahí. También vamos a tener que el foramen vertebral va a ser de manera triangular. Se puede notar, es diferente a los demás forámenes. Otra diferencia que podemos marcar aquí serán las apófisis transversas, las cuales es como un surco para que el nervio espinal pase. Vamos a ver que el tubérculo posterior y el tubérculo anterior son más pequeños e incluso en la C7 pueden llegar a faltar. Se van encogiendo y pues puede llegar a faltar. Ahora, dirigiéndonos a la apófisis espinosa, en la C3 y en la C5 van a ser cortas y en la C7 va a ser muy larga. Podemos tomar esta como si fuera la C7, es larga y está en diagonal hacia abajo. Y por último vamos a recalcar que las apófisis articulares van a estar orientadas casi de manera horizontal, de esa manera. ¿Ok? Ahora vamos a pasar con las vértebras lumbares. Ok, podemos observar de estas que el cuerpo es mucho más grande que la cervical. También puede tener forma arriñonada, como podemos ver aquí que estoy intentando marcar. Al igual que las cervicales, también van a contar con un foramen o agujero vertebral de manera triangular, pero este será mucho más pequeño. Podemos comparar del lado izquierdo al derecho, es mucho más pequeño. Podemos notar que sus apófisis transversas van a ser largas y aplanadas. Aquí podemos ver, son mucho más largas. Y aquí vemos que son planas, como si las hubieran apachurrado. Y si las vemos desde su cara posterior, la cual no se encuentra en esta imagen, serán de una manera accesoria, o sea que salen como aquí más o menos podemos ver. Y su apófisis espinosa va a ser corta y ancha. Podemos ver que es mucho más ancha si la comparamos con la cervical o por ejemplo la apófisis espinosa de la dorsal, que es un poco más larga, de la cual hablaremos en un momento. Pero lo que importante es que esta es corta y ancha. Ahora, algo que podemos notar mucho es la apófisis articular superior e inferior. Van a estar acomodadas de una manera
sagital. Esto significa como si partieras una línea en todo tu cuerpo que atraviese la mitad de la nariz, entre tus ojos, entre el pecho, lo divida en dos de manera vertical. Esa sería un corte sagital. Y podemos ver que van así. Sagital de esta manera. Es como si tuvieras el cuerpo aquí. Vamos a ponerlo. Y el corte sagital sería así. Entonces, lo que está pasando con las apófisis articulares superiores es que están yendo a la paralela de el corte sagital. Es algo importante y ese es en la parte lumbar. Ahora vamos con la dorsal. La dorsal es igual que decir que es una vértebra torácica. Hay que evitar confusiones. Ok, ahora sí pasamos a la vértebra dorsal. Podemos notar, como siempre, primero irémonos por lo más grande, su cuerpo. Su cuerpo, muchos dicen que tiene una forma acorazonada. Y este sí va a contar con carillas articulares costales. Esto significa que sí está encajando con las costillas. Podemos ver que van a ser aquí y aquí, costales. Eso cuenta con costales. Cuando veamos costillas vamos a ver cómo se articulan. Luego, veremos que su foramen vertebral es pequeño y es un poco más circular, si se podría decir así. Bueno, yéndonos con sus apófisis transversas, podemos ver que son un poco más grandes, son estas, y están un poco más gordas, más robustas. Pero estas van disminuyendo conforme van bajando, o sea, de la T1 a la T12. Luego sus apófisis espinosas, como lo mencioné anteriormente, van a ser muy largas y van como si cayeran. Van inclinadas a la dirección posterior, tan largas que incluso llegan al nivel del cuerpo vertebral de la siguiente vértebra. Podemos ver, esta es. Y por último vamos a recalcar sus apófisis articulares, que son ligeramente laterales, se inclinan un poco y son inferiores hacia adelante y tienen caras articulares en el plano coronal. Vamos a explicar el plano coronal con nuestros superhumanos. El plano coronal es más sencillo, es como si pusiéramos una corona, irá así, como si cortaras atrás de los ojos, baja, divide, por así decirlo, a las orejas a la mitad, dividiría también los hombros a la mitad, el cuello, de manera que si este es el cuello, viéndolo desde la vista superior, se cortaría así. Siendo aquí, por ejemplo, si tomáramos eso como la cabeza, esos serían los ojos, y este sería el pelo, aquí quedarían las orejas divididas a la mitad. Rápidamente vamos a ver cómo quedaría su acomodo en la columna vertebral. Aquí está. Como nos lo está indicando, chequen la apófisis espinosa. Es plana y mucho más grande. Esta es una vértebra cervical. Por ejemplo, bajemos hasta otra vértebra cervical, la cual es muy especial, la C7, ya que va a tener la apófisis espinosa muy extensa. De hecho, si ponen su mano detrás de su cuello lo pueden sentir, es el hueso más prominente que tenemos, el que podemos sentir. Ese va a ser su C7. Muchos lo pueden tomar de referencia para de ahí ubicarse en qué zona se encuentran, qué vértebra sería la siguiente. En este caso, la siguiente de la C7, ¿cuál sería? Exacto, la T1. Vamos a marcar aquí cómo las articulaciones embonan. Aquí podemos ver las apófisis articulares interiores con las superiores de las siguientes vértebras y así es como van embonando vértebra con vértebra. También vamos a observar, vamos a pintarlo con color rojo, por estos forámenes que se encuentran aquí va a pasar el nervio espinal y por el foramen que se deberá encontrar justo aquí, si lo viéramos de manera superior, se va a pasar toda la médula ósea, ahí. Ahora, a continuación vamos a hablar de un tipo de vértebras un poco más peculiares, que serán las del coxis y las del sacro. Y por último vamos a tener el sacro y el coxis. Estas son unas partes muy peculiares, ya que no se parecen a las demás vértebras que habíamos observado anteriormente. Muy bien, vamos a comenzar a describir rápidamente las partes del coxis. Acercándolo aquí, vamos a primero notar
el promontorio, que será esta zona que voy a marcar con color rojo, promontorio. Muy bien. Luego podemos notar que tiene apófisis articulares superiores. Van a ser estas aquí. Vamos a marcarlas con apófisis superior. Articular, bueno, lo recordaremos. Y va a contar con una porción lateral. Toda esta es su porción lateral. Y también es como si viéramos aquí una mariposa, por así decirlo. Esta va a ser el ala del sacro. Cuenta con dos, obviamente, como cualquier mariposa. Ala del sacro. Aquí está. Muy bien. Ahora vamos a resaltar estas líneas con las que cuenta, las cuales acabo de marcar con verde. Se llaman líneas transversales, como podemos ver. Y aquí va a contar con forámenes sacros anteriores. Todos estos van a ser forámenes sacros anteriores. Muy bien. Y esta zona de aquí vamos a marcarla con unas rayas blancas para poderlo. Se va a llamar el vértice del sacro. Ahora también vamos a contar con la articulación sacroconcigea, que es la que une el coxis con el sacro. Entonces vamos a ponerlo como articulación. Ok, y como podemos ver ya por último, al final del sacro vamos a encontrar el coxis, que también se divide en 4. Bueno, eso fue desde la vista anterior. Ahora, si lo vemos desde la vista posterior, vamos a notar unas nuevas partes. Vamos a marcarlas. Este va a ser el conducto sacro. También vamos a poder notar otra vez los forámenes de sacro. Y por estos, como no lo mencionamos en la vista anterior, vamos a mencionarlo ahora. Por estos forámenes van a pasar nervios sacros y vasos sanguíneos. Y aquí otra vez podemos ver nuevamente la cara articular, que es parte de la porción lateral que formaba el ala del sacro. Esta es la parte que va a embonar o articular con las palas de la pelvis, o sea, el ilion, que vamos a hablar más adelante. Vamos aquí a tener las carillas articulares superiores. Carilla articular superior. También vamos a tener el coxis nuevamente desde la vista posterior. Vamos a tener aquí resaltado, donde acabo de marcar, vamos a marcarlo con rojo para poder hacer mayor énfasis. Son el asta del coxis. Asta del coxis. Y por encima vamos a ver estas pequeñas protuberancias llamadas astas del sacro. Astas del sacro. Toda esta línea que podemos ver aquí como de vértebras resaltadas será la cresta sacra media. Vamos a denominarla como cresta y luego aquí sacra media. Muy bien. Y también podemos ver el cresta sacra intermedia, que será esta zona de aquí. Media está en medio y esta será la cresta sacra intermedia. Ahora, aquí podemos ver que existe una pequeña hendidura, la cual vamos a denominar hiato sacro. Vamos a cambiar el color para poderlo marcar. Será el hiato. ¿Ok? Esta pequeña hendidura que tenemos aquí. Como dijimos, esta va a ser la zona en la que va a articular con las palas de la pelvis. Ahora, no vamos a olvidar mencionar que como tuvimos una cresta sacra media, intermedia, vamos a tener una lateral. Podemos ver aquí que hay unas pequeñas elevaciones. Estas serán la cresta sacra lateral. Muy bien. Y ya por último vamos a recalcar la tuberosidad sacra. Es esta zona que estoy circulando para marcarla. Tuberosidad sacra. Y esas son las principales partes del sacro.
Y luego continuamos con el coxis, como ya lo habíamos marcado, que es esta pequeña colita. Coxis. Muy bien. Y así terminamos con la columna vertebral. Ahora vamos a pasar con las costillas.